tiene la sede en Washington. El mayor atentado al derecho internacional, a la Carta de la OEA. Tú la leíste, tal vez, la carta de la OEA, no la convención. Lee, media Carta de la OEA está siendo destrozada por el bloqueo a Cuba. Y también el mayor atentado a los derechos humanos, permanentemente, que se efectúa permanentemente en nuestra América, porque eso significa no tener medicina, no tener trabajo, no tener desarrollo productivo en Cuba, no impedirle comerciar con el mayor mercado mundial, a 70 millas de su costa, tener un bloqueo de ese país. Atenta contra media Carta de la OEA, atenta contra derechos humanos y ni siquiera se lo menciona en los informes anuales de la Comisión Interamericana. Debemos replantearnos la OEA. ¿Qué ha hecho la OEA con respecto a las Malvinas? Mire ese referéndum. Entonces la próxima vez lo que vamos a hacer es, hay un barrio latinoamericano en Londres, también vamos a hacer un referéndum para ver si quieren ser parte de Latinoamérica. Y si ganamos el referéndum, ese barrio en Londres es parte de Latinoamérica. ¿Cómo el sistema interamericano puede aceptar tener una colonia británica a 11.000 kilómetros de Londres y al frente de las costas de nuestra América? ¿Y qué dice la OEA al respecto? La Carta de la OEA dice que si un país interamericano, del sistema interamericano, es agredido por un país extrarregional, se considera una agresión a todos los estados. Y para complementar esto, se firmó el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR. Si había una invasión de un país extranjero, todos defendíamos al país americano. Bueno, hubo la invasión de las Malvinas de Inglaterra, allá en el año 1982 habrá sido, y Estados Unidos apoyó a Inglaterra, apoyó a Gran Bretaña. Ahí debió destruirse, acabarse la OEA. Y ni siquiera se acabó el TIAR, recién estamos denunciando el TIAR. Tenemos que cuestionarnos esto, no nos engañemos, como dijo Fidel Castro, la OEA ha sido el ministerio de las colonias de Estados Unidos. Yo aparezco como antiestadounidense por esto. Oye, yo vivo en Estados Unidos, tengo grandes amigos estadounidenses, quiero muchísimo al pueblo estadounidense, pero es inaceptable esta doble moral pues, en política exterior. Y los que le decimos somos los dictadores, los que queremos atentar contra derechos humanos, no los que practican estas cosas. ¿Cómo puede haber una OEA que hace mutis por el foro frente al bloqueo de Cuba, tiene la sede en Washington, país que ejecute ese bloqueo, frente a lo de las Islas Malvinas, frente a agresiones externas, etcétera? A nivel de OEA, a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo puede haber una Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sede en Washington que no reconoce el Pacto de San José, no lo ha firmado, financiada por Washington para que controlen a los demás, con miembros de países que no han firmado el pacto. ¿Cómo puede haber eso? Ya, si no cambian estas cosas, tendremos que buscar algo nuevo, mejor y algo nuestro. Y gracias a Dios ya se está desarrollando la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, UNASUR, otros múltiples foros regionales para nosotros mismos, sin tutelas extrarregionales y ajenas a nuestra realidad, resolver nuestros problemas y hacer respetar los derechos humanos. Yo creo que Latinoamérica, por ella misma, puede hacer respetar los derechos humanos sin necesidad de que nos estén financiando estos organismos, países que no han firmado el pacto y países extrarregionales, porque Europa también financia a la Comisión, por si acaso. Señor presidente, lo escuchamos hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, liderando una propuesta, le acabamos de escuchar su posición en torno a las Islas Malvinas y este problema con Gran Bretaña. No sé si es que usted nos puede explicar, ¿está usted tomando la sucesión de Hugo Chávez como un proyecto de liderazgo a nivel de América Latina? Esa es la idea, la intención, porque les soy honesto, yo no he escuchado a otros presidentes de diferentes naciones hablar de la manera en que usted habla de problemas que se están dando en otras latitudes, como la Argentina o como en esto de la Comisión Interamericana. Porque lástima que no me haya escuchado hablar a mí de estos temas cuando Hugo Chávez gozaba de muy buena salud, porque siempre hemos dicho lo mismo. Sobre todo, tiene razón la prensa, decir, esto nace a partir del problema Universo. Sí, cuando vimos ese escándalo de Universo, cuando la comisión quiere convertirse en una quinta instancia jurídica, donde van todos los que no pueden ganar a nivel nacional a quejarse, empezamos a revisar todo esto, y es que descubrimos todo esto. Y esto se refuerza también con el caso Assange, donde empezamos a revisar todos los tratados internacionales y todas estas cosas, y vemos que los latinoamericanos somos los que firmamos todo, y el resto no firma nada. Si usted da asilo a una persona latinoamericana en su país, perdón, si una embajada en su país, una embajada latinoamericana, asila a una persona, o una embajada cualquiera, asila a una persona, de acuerdo al derecho interamericano, usted tiene la obligación de darle salvoconducto para que salga. Mire, Julian Assange, ¿cuánto tiempo lleva en la embajada de Ecuador en Londres y no puede salir? Porque eso no lo reconoce Europa. No hay tratados de esa naturaleza. La Corte Penal, ¿ya?
O sea, uno puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal. Usted no puede juzgar a los ciudadanos de Estados Unidos, a los gobernantes, porque no reconocen la Corte Penal Internacional. Entonces, esto ha sido un aprendizaje, como le decía, yo no era especialista en esto. Las circunstancias nos han obligado a enterarnos. Tenemos suficiente trabajo nacional como para ponernos a discutir cosas internacionales. Pero son cosas que realmente son intolerables, son incoherencias, es una descarada doble moral. Entonces, esto lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Seguramente usted me habrá escuchado. Porque sí, le tengo que decir, sinceramente, que sí me molesta un poco eso que siempre posiciona. Y usted quiere ser el sucesor de Hugo Chávez. Yo lo que quiero es servir a mi patria de donde esté. Presidente. Y la gran patria también, a la patria latinoamericana. Lamentablemente el tiempo se nos está agotando y se nos quedan pendientes algunos temas, pero no podemos dejar de preguntarle, consultarle, cuáles son las expectativas que usted mantiene sobre la elección de su homólogo, el Papa Francisco. ¿Mi homólogo? Digo homólogo porque como usted es jefe de Estado. Todavía no capto ese poder, todavía me falta. Nos faltó tiempo para enviar al canciller al Es Congreso. el jefe de Estado del Estado Vaticano, a fin de cuentas, presidente. Usted estaba muy ocupado con la corte y no pudo viajar Ricardo Patiño al Congreso. Si no salía Papa. ¿Qué espera del Papa latinoamericano, presidente? Mire, esto, como le escribí en Twitter, ¿no? Son momentos históricos sin precedentes. Usted tiene razón, homólogo, porque es el jefe de Estado del Vaticano, ¿no? Así es. Que son una cosa medio incomprensible, ¿no? Que el Papa, el jefe de una iglesia, también sea jefe de Estado. Pero bueno, son tal vez herencias históricas que ya más se mantienen por romanticismo. En todo caso, es una buena nueva, increíble para América Latina, ¿no? Yo voy a ir a la posesión del Papa. Personalmente, jamás he ido a beatificaciones, nada de eso, ¿no? Pero este evento tiene tal trascendencia para América Latina que creo que es pertinente mi presencia allá en Roma. Además, soy católico practicante, pero en un estado laico eso es de ser muy limitado, pero es el hecho de tener un Papa latinoamericano. Eso es algo histórico, sin precedentes. Ponen a palestra a nivel mundial esta región que tiene el 40% de los católicos de América Latina. No hay que cuestionar mucho, como católico, porque América Latina es la región más católica del mundo y a la vez la región más desigual del mundo. Algo está fallando, ¿no? Y yo tengo mucha fe. Bueno, como católico, pues respeto mucho al Papa, y así no lo fuera también, pero tengo mucha fe en el Papa Francisco I. ¿Usted se imagina lo que es poder conversar con un Papa en español, que sepa dónde está Ecuador? Probablemente sabía quién era el presidente del Ecuador. Que conozca la realidad. Que ha visitado como 5 veces el país, Guayaquil. Tenemos amigos comunes. Usted sabe lo que es poder conversar de que Boca Juniors empató 0-0 con Barcelona en la Copa Libertadores. Un Papa europeo que va a entender esas cosas, ni conoce América Latina. Entonces, la trascendencia de esto, creo que no la hemos sabido dimensionar en su justa magnitud. Es inmensa, es algo sin precedentes. Yo veo mucha esperanza y tengo mucha fe en Francisco. Ya empezaron, que ha tenido relación con la dictadura, lo acaba de desmentir el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, argentino, que luchó siempre contra los represores de ese país, que es un papa conservador. Lo mismo se decía del monseñor Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador. Cuando lo nombraron arzobispo, presidente, era porque era conservador y no iba a hacer ola. Hizo tantas olas que lo asesinaron. Yo tengo mucha fe en Francisco, ha dado muestras maravillosas al inicio de su papado, de una humildad sin precedentes, una preocupación además que jesuita, social. presidente. Jesuita, su preparación intelectual espectacular, es académico también, tiene preparación académica, tiene compromiso con los más pobres, tiene un testimonio de vida de muchísima sencillez, ha rechazado los lujos que normalmente rodean al Papa en el Vaticano y que para los cristianos a pie son lujos medio incomprensibles. Entonces yo veo con mucha esperanza el presente y el futuro de la Iglesia, del Papado y de Latinoamérica. Muy interesante definitivamente estos conceptos en el ámbito internacional. Pero ¿qué tal si hablamos un poquito de lo local? Algo simple. Y breve sobre todo. Y breve, por favor. y breve, sí. Porque usted ha enunciado en alguna ocasión que en el periodo anterior se quedó debiendo algo. Perdón, corrijo, me equivoqué, qué horror, perdona, verdad, es que fue un lapso. Podemos hablar de Boca Juniors 2, Barcelona 1 en Guayaquil, yo dije 0-0, fue Toluca-Barcelona, perdón, lapso. Toluca-Barcelona. Pero también puedo hablar con eso con el Papa y de seguro conoce al Toluca y conoce a Barcelona. Correcto. Entonces, decía que usted alguna vez habló sobre que del periodo anterior se queda debiendo en agricultura, salud, y muchas cosas, en muchas otras cosas. Es un proceso. Pero, por ejemplo, en salud, sabemos que se construirá un hospital regional en Gualaceo. En Paute contamos con un hospital,
Pero en cantones pequeños como Huachapal, El Pan, Sevilla de Oro, hace falta por lo menos subcentros de salud muy bien dotados, en donde no sea necesaria la salida de los pacientes a un hospital de Paute que está realmente colapsado, por lo menos hasta cuando se construya el Hospital Regional de Gualaceo. ¿Será posible esto? Mi querido Hernán, primero una reflexión, y ojalá que esto no resienta a nadie, pero es para aprender de la historia. ¿Qué es esto de cantones pequeños? Huachapala, El Pan, Sevilla de Oro. Porque de acuerdo a la ley los cantones deben tener al menos 50.000 habitantes. ¿Qué es esto de cantones pequeños? 5.000 habitantes. ¿Cómo se puede dar eso? Para que vea cómo se ha respetado siempre la ley en nuestro país. Y esto ha dificultado mucho la administración pública en el Ecuador, ¿no? Con todo respeto, tiene Sevilla de Oro, El Pan, Huachapal, un abrazo, ¿ya? Pero la ley decía que los cantones deben tener al menos 50.000 habitantes. Para que vea cómo era la demagogia antes, porque eso se aprobaba en asamblea. Y para no hacer olas, aceptemos todo, entonces yo no me complico, no me desmisto con nadie. Pero sepa usted que en los últimos 30 años, un poquito más tal vez, los cantones de Ecuador pasaron de 80 a 221 y fraccionaron, fragmentaron a la República e hicieron mucho más difícil la administración pública, porque tampoco es eficiente tener un hospital para un cantón de 5.000 personas. Entonces antes decían cantón, hospital, pero cantón con 50.000, pero no con 5.000. Entonces hay que cambiar la visión. Por eso desde el punto de vista de gobierno central tenemos zonas de planificación, 9 zonas, 140 distritos y 1.100 y pico de circuitos, ¿no? Y todo está planificado, Hernán. Yo no tengo la información en este momento, pero usted entra a la página web y verá dónde va a estar el hospital básico, dónde va a estar el hospital de especialidades, dónde va a estar los subcentros de salud. Le aseguro que aquí, Sevilla de Oro, Huachapal, El Pan, van a tener subcentros de salud. Todo está planificado. Lo que pasa es que cuesta como $3.000 millones. Entonces, la limitante es la restricción presupuestaria, como decimos los economistas, y tiene que ir, vamos muy rápido, pero tampoco podemos hacer todo de golpe, pero todo está planificado. Ustedes pueden ir a la página web, o sea, ojalá que nunca vuelva ese viejo país, ¿no? Que donde nos reclaman, ahí hacemos el subcentro, acá el hospital. No, tiene que ser planificado, optimizar recursos, y así lo tenemos hecho. Entren a la página web del Ministerio de Salud, ustedes podrán encontrar los servicios de salud que habrá en cada parte del territorio del país, dividido por circuitos, 1.100 y pico de circuitos en todo el país. Juan Pablo, una reflexión final. Sí, una reflexión final, señor presidente, y que tiene que ver con la realidad que vivimos en la ciudad de Cuenca. Aquí en la pantalla veo lo maravilloso que es el ferrocarril que cruza varios sectores de la ciudad, o mejor dicho, del país. Sin embargo, la ciudad de Cuenca también gozaba de un ferrocarril en sus momentos de antaño, ¿no? La pregunta que le quiero realizar a usted, presidente, es: ¿hay una posibilidad de que ese proyecto se extienda hasta la ciudad? Se está estudiando, pero tomará, si es que se hace, tomará tiempo. No me estoy comprometiendo, estamos estudiando, porque la vía está bastante destruida y es bastante costoso. O sea, se puede rescatar algunos tramos de la vía Guayaquil-Quito, usted entenderá, es una vía con grandes ciudades, etcétera, es una vía que se puede rentabilizar más fácilmente. La vía que iría desde se me fue el nombre de la estación, es con S, antes de Huigra. Sibambe, perdone. Qué lapso, porque yo me sé de memoria eso. Pasé varias veces, me viajé como 12 veces en el tren yo. De Sibambe hasta Cuenca, estamos haciendo los estudios en qué estado está. Ya creo que tiene la información la empresa de ferrocarriles, pero, o sea, les puedo decir que por el momento no se haría, tal vez en el futuro. Muy bien. Gracias, presidente. Bueno, vamos terminando. Simplemente, al final, yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué opinión le merece el rol que desempeñan los medios públicos en este momento? Yo estoy que no puedo más de orgullo escuchándote a ti, Abraham. Tú eres periodista, reportero, te definiste como reportero. Reportero es hacer reportajes en la calle, etc. Que algunos ofenden si le dicen reportero, debe ser periodista, ¿no? Entonces, ver jóvenes brillantes como tú, bien informados, que se han preparado para esta entrevista, que conocen las cosas, que preguntan y desafían, en este caso el presidente de la República, pero con recta intención, tratando de escuchar al entrevistado, no tratando de escucharse a ellos mismos, no torturando al entrevistado para que confiese lo que ellos quieren escuchar. Entonces, yo estoy muy orgulloso de los medios públicos. Sin duda, Ecuador TV, con todo respeto, es la mejor cadena televisiva del Ecuador y una de las mejores de América Latina. En tecnología probablemente la mejor, pero en contenidos, en los noticieros, etcétera, es realmente un gran nivel. Radio Pública lo mismo, Diario El Telégrafo, ni qué decir. Así que estamos muy orgullosos de nuestros medios públicos y tengan nuestro total respaldo y apoyo. Le pregunto esto, presidente, ya para finalizar, me están presionando para eso. Le pregunto esto porque hay quienes sostienen que Ecuador TV
o hay quienes pretenden posicionar la idea de que Ecuador TV es un medio oficialista. Y como reportero, como persona que estoy permanentemente yendo a la calle, recorriendo, puedo decirle que no es así. De hecho, a mí me ha tocado como reportero hacer reportajes a veces muy críticos sobre los servicios públicos deficientes que usted también ha reconocido, y de la misma manera, presidente, hacer reportajes destacando cuáles son las mejoras que se ejercen a nivel de gobierno para brindar un servicio público de calidad y calidez, y creo que ese es lo que nos diferencia de otros medios. Con Ecuador TV, presidente, yo creo que nace el contraste, y creo que es una triste intención la que pretenden posicionar otros medios. Pero no han tenido éxito, porque las encuestas demuestran que los medios públicos le llevan 2-1 en credibilidad a los medios privados, pero en todo caso tú debes entender los códigos de cierta prensa mercantilista. Ahorita tú dejaste de ser libre e independiente, porque no me insultaste. Entonces, si no insultas al jefe de Estado, si no haces politiquería, ya no eres libre e independiente. Entonces, para ser libre e independiente, de acuerdo a la prensa corrupta, tienes que insultar, ser grosero con el jefe de Estado, escucharte a ti mismo y hacer politiquería. Tratar de hacer quedar mal al presidente. No tratar de informar, no tratar de transmitir información, de comunicar cosas, comunicar ideas al entrevistado. Tienes que tratar de hacerlo quedar mal y demostrar lo corrupto, lo autoritario que es el presidente, si no, no eres libre e independiente. Así que de acuerdo a la prensa mercantilista, como no me has insultado, como has sido objetivo, no has sido sesgado, como has tenido buena fe, no mala fe, dejaste de ser libre e independiente, te fregaste. Okay. Bueno, presidente, muchísimas gracias por sus apreciaciones, por este diálogo. Lo mismo para ustedes, les agradezco la objetividad y la buena fe. ¿No? Presidente, muchísimas gracias, compañeros. Ha sido un gusto compartir este panel con ustedes. Y finalmente, a ustedes, amigos televidentes, les agradecemos por su sintonía, por creer en el trabajo que realizamos. Ecuador TV y la televisión pública es un medio de ustedes, concebido por y para ustedes, y nuestro deber se limita tan solo a interpretar y trasladar sus inquietudes y sus exigencias, por cierto, que deben ser siempre bien asimiladas por la autoridad, que también, por cierto, son mandatarios y deben permanentemente dar cuentas. Entonces, con esta reflexión terminamos esta entrevista, agradeciéndoles nuevamente por su sintonía. Gracias. Muchas gracias a todos y a todos. Y un abrazo a los AIS. Muchas gracias por ese inmenso apoyo el 17 de febrero, como siempre. Gracias, presidente. Gracias a usted por permitirnos. Gracias, compañeros. Gracias, presidente. Señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, Abraham. Presidente, muchísimas gracias. ¿Qué universidad estudiaste? Referencia en la Católica, como usted, y en la Salle también.